tardes a todos, muchas gracias por venir. La verdad es que es una enorme sorpresa y un gran placer ver la sala llena. Cuando esta mañana mi hijo David me preguntaba, ¿pero quién va a ir a verte, papá, esta tarde después de Reyes? ¿No? Decía, pues no sé, menos mal que va algún familiar, parece que viene. Y la verdad es que es una grata sorpresa ver la sala así de llena y sobre todo el constatar en directo que la cultura y el interés por el conocimiento, por saber más, por saber de otras culturas, por saber de otras culturas del pasado, pues todavía sigue vivo, que no es solo el fútbol y cosas de esas, sino que también la cultura, si se le deja un espacio, también es capaz de atraer y de llenar. Muchas gracias a la Fundación por la invitación, la verdad es que es para mí un honor y un orgullo estar aquí. Y muchas gracias a Enrique Baquedano por su invitación. Para mí, yo me siento, a pesar de mi calvicie, como soy calvo desde que tenía 25 años, pues para mí no es un síntoma de edad, pues me siento jovencito rodeado de tanto catedrático, como decía Enrique. Yo todavía me siento alumno con ganas de estudiar y de aprender. Lo que os he preparado para hoy es un pequeño viaje, tal vez un poco superficial, sobre Egipto, centrándonos en Tebas, sobre la ciudad y el concepto de ciudad o de capital. La idea es, digamos, una especie de introducción a lo que puede ser la organización, de alguna forma indirectamente, la organización del Estado y de la administración en Egipto, centrándonos en Tebas. Sin más dilación voy a empezar porque los que me conocen ya saben que hablo demasiado y sobre todo que tengo muchas fotos que enseñaros que espero que os gusten. Bueno, cuando comienza el Estado de Egipto, cuando comienza la historia, en el año más o menos aproximadamente el 3000 a.C., lo que tenéis en la pantalla es la paleta ceremonial del rey Narmer, el primer rey que gobierna sobre el Alto y el Bajo Egipto. Egipto percibe a los extranjeros y a sus enemigos, digamos no residentes en el Valle del Nilo, como asentados en ciudades o asentamientos amurallados, como podéis ver justo en la parte de abajo del lado de la izquierda, ¿no? Es el toro que embiste a una ciudad amurallada, es la encarnación del faraón que aparece en el otro lado de la paleta, el rey Narmer, que arremete contra un enemigo que se caracteriza por la nariz aguileña y la barba afilada como un extranjero no residente en el Valle del Nilo, y como veis su ciudad se representa como una ciudad amurallada. Y eso se convierte en una constante en el arte egipcio. Siempre que los egipcios se refieren a ciudades tanto del desierto líbico como de Siria, Palestina o incluso del sur de Nubia, se les representa como ciudades amuralladas. En esta otra paleta también del origen del Estado y de la administración, como veis en la paleta que se llama la paleta líbica, las ciudades se representan amuralladas y distintas encarnaciones de la autoridad del monarca, como león, como escorpión, aparecen rompiendo las murallas, ¿no? Y en el friso de abajo tenéis un detalle de la tumba de Jeruef, de época del rey Amenhotep III, Amenhotep IV, que son encarnaciones de las ciudades enemigas que el faraón ha sometido, y como veis cada nombre de ciudad aparece dentro de la representación amurallada de la ciudad. Y eso realmente en muchos de los casos debía ser así, ¿no? En algunos casos tal vez es un topos artístico, iconográfico, pero en muchos otros casos debía ser así. Y esta, por ejemplo, tenéis aquí una representación del asedio del rey Seti I a la ciudad de Canaán en Palestina, ¿no? Como indica el nombre jeroglífico Pa-Canaán, que había una ciudad que tenía ese nombre, ¿no? Y como veis se trata de una ciudad amurallada levantada sobre un pequeño tel o un pequeño montículo. Esas son las ciudades típicas de Siria-Palestina. Son ciudades-estado que la autoridad del gobernador local, digamos, sobrepasa los límites de la muralla y abarca un territorio alrededor. Sin embargo, la realidad de Egipto es muy distinta. Las ciudades en Egipto no son ciudades-estado y la mayoría de ellas, si no todas, no estaban amuralladas.
Y de hecho el jeroglífico que se utiliza para referirse a estas ciudades es el círculo que tenéis aquí, que podía representar un cruce de caminos, pero como veis no es un espacio amurallado y delimitado de forma defensiva, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Cómo es que los egipcios perciben a sus ciudades como asentamientos abiertos y a las ciudades extranjeras como asentamientos amurallados? Tal vez el trasfondo de la cuestión está precisamente en el poder que desde el comienzo de la historia, desde el año 3000, desde época de Narmer, el faraón egipcio acumula en su mano y lo ejerce. Porque, sin embargo, en las fronteras de Egipto sí que Egipto levanta fortalezas, como este es el caso en la Segunda Catarata, en época de la dinastía XII, cuando Egipto está llevando su autoridad hacia el sur para dominar sobre todo las minas de oro. En los estrechos del Nilo, en lo que se denominan las cataratas, ahí sí que los egipcios levantan grandes fortalezas para dominar el flujo de productos y la inmigración de individuos. O este otro caso en Mirguisa, como veis ahí en la esquina superior de la derecha, otra muralla. Y este es un ejemplo tremendo de la muralla que levantan los egipcios en Bujen. Es decir, que lo que hace Egipto es fortificar sus fronteras, tanto en el sur como en el delta oriental, y las ciudades dentro del Valle del Nilo, entre la primera catarata y su desembocadura en el Mediterráneo, digamos, quedan como asentamientos abiertos, puesto que están protegidos en las fronteras. La primera capital que conoce Egipto es la ciudad de Menfis. En Menfis es donde supuestamente se asientan y desde donde gobiernan principalmente los primeros reyes de época tinita y del reino antiguo. Aunque el término egipcio para la ciudad de Menfis es la ciudad rodeada por muros blancos, ¿no? Tal vez debamos pensar que Menfis sí, que en algún momento tuvo una muralla, sin embargo no nos queda constancia de ello, porque el lugar donde estaba ubicada la ciudad de Menfis, que este es un plano, lo tenéis ahí abajo, aunque está un poquito desenfocado, este sería el asentamiento de Menfis, ¿no? Lo que queda hoy en día de la ciudad de Menfis es de época muy posterior, sobre todo de época ramésida hacia adelante, es decir, no queda apenas testimonio de la ciudad de Menfis en los primeros momentos, pero por el nombre debemos suponer que sí que debía tal vez esta ciudad tener alguna muralla. Lo que me interesa traer a colación el asentamiento de Menfis como primera capital de Egipto es porque hay una relación entre las tumbas o los monumentos funerarios de los primeros monarcas y los templos. Por ejemplo, en esto tengo que ser un poco rápido y simplista y me tendría que detener un poco más, pero es interesante comprobar que las famosas pirámides de Giza, que están ubicadas aquí a nuestra izquierda, forman una línea que si se prolonga al otro lado del Nilo alcanzan el templo de Heliópolis, el templo dedicado al sol, en el centro del cual se levantaba un solo obelisco. Es el único templo en el que figura un obelisco sin pareja, como veremos luego en Karnak, ¿no? Y esto lo que nos está indicando es que hay una relación, digamos, de simbolismo topográfico entre los monumentos funerarios de los monarcas Keops, Kefren y Micerinos con el templo de Heliópolis. Y esta relación entre monumentos funerarios y el templo principal es un aspecto que luego vamos a ver en Tebas y que es interesante, por eso me interesaba traer a Menfis a colación, porque una de las formas que los egipcios utilizan para definir o denominar a la ciudad de Tebas es la Heliópolis del sur. Ellos veían una conexión entre las dos ciudades, Menfis al norte y Tebas al sur, y de alguna forma también una conexión de tipo religioso o ideológico. Estas son las tres grandes pirámides que todos tenéis en mente, ¿no? Con el paso del tiempo, el poder de los monarcas fue debilitándose y los monarcas de la dinastía sexta ya no son capaces de construir esas grandes pirámides, construyen unas pirámides más pequeñas, ¿no? Y a cambio de ello decoran su interior con textos religiosos, con los textos de las pirámides que supuestamente les ayudarán a alcanzar el más allá y la vida eterna.
Después de este periodo de importante autoridad central o de importante centralismo con los monarcas de la cuarta, quinta y sexta dinastía, se alcanza lo que se denomina el primer periodo intermedio. Es un momento de la historia de Egipto en el que no hay un poder central fuerte y, digamos, los gobernadores locales tienen más poder en sus manos, ¿no? En este momento, los monarcas, que tienen un poder más débil, se mudan de la ciudad de Memphis a la ciudad de Heracleópolis, al sur del Fayum, y es allí donde se hacen enterrar. Este periodo intermedio dura relativamente poco porque, bueno, estas son dos imágenes de lo que hoy se puede ver de Heracleópolis. En realidad, el asentamiento de esta nueva capital tampoco se conoce. Pasa igual que con Memphis, no se conoce el asentamiento de la segunda capital, Heracleópolis, pero sí que tenemos testimonios arqueológicos del templo principal dedicado a Herishef y de la necrópolis, parte de necrópolis de este periodo, del primer periodo intermedio, y también de otro periodo posteriormente, que también la familia real se ubicará aquí, que es el tercer periodo intermedio. Estas tumbas corresponden al tercer periodo intermedio. Este es el yacimiento que excava Mari Carmen Pérez Die desde el Museo Arqueológico Nacional desde hace ya bastantes años. Como digo, el primer periodo intermedio dura relativamente poco, el poder del monarca es débil y rápidamente se ve enfrentado a un líder del sur, un tebano, que decide que él no tiene por qué pagar impuestos a un monarca débil y emprende una campaña de reconquista, de conquista. Avanza desde Tebas hacia el norte, sumando a su ejército los distintos gobernadores locales hasta alcanzar Heracleópolis y saquear y quemar completamente, según dicen los textos, esa ciudad. Este es el personaje en cuestión. El rey Montuhotep II es el líder tebano que, derrota a los reyes de Heracleópolis y conquista el país y se hace coronar rey del Alto y del Bajo Egipto. Este es el primer rey tebano. Y, como era de esperar, traslada, la capital a Tebas. Antes os he mencionado el concepto de capital. En realidad, nosotros sí tenemos claro lo que es una capital, aunque luego en el mundo actual hay muchos casos peculiares, ¿no?, que hacen que incluso este concepto en principio tan claro para nosotros sea matizable. En el Antiguo Egipto, en realidad, lo que nosotros denominamos capital es el lugar de residencia del monarca. Aunque el monarca, por otro lado, estaba viajando constantemente de arriba a abajo en el Nilo. En realidad es el lugar donde el monarca, en principio, residía durante más tiempo y donde, en principio, sus cortesanos se asientan y acaban enterrándose. Es decir, no existe en este momento esa idea de capital. El monarca va viajando, la corte viaja con él y, en principio, por los restos arqueológicos podemos deducir que lo que nosotros entendemos por capital, en esta época debemos ubicarla en Tebas. Este es el detalle del lugar, justo en donde hace el Nilo una pequeña curva. Ahí se encuentra la ciudad de Tebas, que coincide hoy con la ciudad de Luxor, como veremos más adelante. Nos vuelve a ocurrir lo mismo. Del asentamiento y de la corte de este primer rey tebano, de Montuhotep II, no tenemos ningún testimonio. Por distintas razones. Las casas se construían de adobe sobre el terreno fértil y ha sido, es la zona que más sufre con el paso del tiempo, mientras que los templos y las tumbas que se construyen en zonas áridas del desierto, con piedra, han resistido mejor el paso del tiempo. El caso es que de Montuhotep II no tenemos apenas ningún testimonio, como digo, de su asentamiento y de su palacio, pero sí que tenemos testimonio de su enterramiento, que ocurre en la orilla occidental de Tebas, en la orilla occidental de Luxor. Cruzamos el Nilo y justo donde comienzan a levantarse las colinas, en la orilla occidental de Tebas, es donde Montuhotep II decide ubicar su templo funerario.
Su templo funerario, que es a la vez tumba, donde él se entierra, y a la vez un templo donde supuestamente sus familiares, amigos, vasallos irían a hacer ofrendas periódicamente y a mantener vivo su recuerdo, ya que con ello es como viviría eternamente, ¿no? Y en este pequeño valle, que se conoce hoy como Deir el-Bahari, es donde Montuhotep levanta su templo funerario. El templo se une al Nilo por una vía procesional, ¿no? Y alcanza el templo funerario con un gran patio y la construcción que acaba empotrada dentro del farallón rocoso. Este es desde arriba del farallón, en la vista de lo que habría sido la planta del templo funerario del rey Montuhotep en torno al año 2000 a.C. Hay una discusión entre los egiptólogos si la parte principal estaría, digamos, cubierta por una pirámide, si en vez de una pirámide habría sido un montículo que haría alusión al origen de la vida después de las aguas primordiales, ¿no? Del surgimiento de la tierra y de la vida surgiendo por encima de las aguas del caos, del origen. Ahí hay distintas especulaciones, pero sí que la planta está bastante bien definida. Y esta es la imagen del farallón, este es el templo, lo que queda del templo de Montuhotep II, y años después, unos 500 años después, puesto que Montuhotep es el primer rey tebano, el rey legendario por excelencia en Tebas, la reina Hatshepsut, lo veremos a continuación, levanta su templo junto al suyo y de alguna forma imitando también su arquitectura, para ligarse ella con el más rancio abolengo tebano. Pero eso lo veremos un poco más adelante, ¿no? Y como veis, la reina Hatshepsut imita en el diseño de su templo funerario el templo funerario del rey Montuhotep. Esta es otra vista de los dos templos, uno junto al otro. Y este es desde el farallón mirando hacia el valle. El asentamiento probablemente del rey estaría al otro lado del Nilo, en la orilla oriental, y en esta orilla occidental es donde se empieza ahora a poblar la necrópolis y donde el rey construye, como digo, su templo funerario y su tumba. Los nobles que sirven bajo Montuhotep II, muchos de ellos se entierran a este lado de la colina, ¿no? Que es el lado norte, y otros en el lado sur. Y lo que os voy a enseñar a continuación es una tumba peculiar que justo está al otro lado de este pequeño montículo, en el lado sur de Deir el-Bahari. Es una tumba, en principio, poco llamativa desde el exterior, que está excavada en la falda de la colina rocosa y que se comunica con el valle a través de una rampa, en este caso inclinada. Esta es la tumba de un personaje que se llama Meket-Ra, que vivió aproximadamente en esta época y que su tumba fue descubierta por el Museo Metropolitan de Nueva York. Y aunque la tumba había sido saqueada, tenía un pequeño anexo, una pequeña sala que los saqueadores nunca llegaron a ver y donde los excavadores del Metropolitan descubrieron, entre otras muchas cosas, este conjunto de pequeños muñequitos de madera, de maquetas de madera, que de alguna forma tratan de reproducir la vida cotidiana, para que la vida cotidiana, los aspectos más significativos de la vida cotidiana, le acompañaran al difunto en el más allá. Y gracias a estas maquetas podemos reconstruir lo que la arqueología todavía no nos ha ofrecido, que es cómo sería la vida en la Tebas del año 2000 a.C., ¿no? Esta es una pequeña maquetita, ¿no? Donde se reproduce cómo funcionaría un granero en aquella época, ¿no? Con los trabajadores vaciando los sacos de grano y los escribas, ¿no? Junto a ellos anotando las cantidades. A mí me gusta decir siempre que los egipcios en muchos aspectos son un poco como la idea que tenemos nosotros de los alemanes. Eran bastante cuadriculados, nunca mejor dicho, ellos perciben el espacio siempre de forma cuadrangular o rectangular, ¿no? Por eso es llamativo también el signo jeroglífico para ciudad, que sea redondo, porque ellos siempre perciben el espacio, tanto cuando están dibujando o esculpiendo la pared de una tumba, como cuando están haciendo el trazado de una ciudad o de un templo. Su percepción del espacio es cuadrangular.
Y a la vez también son los amantes de los números, les encantaba contarlo todo, ¿no? Eran unos fanáticos también de la escritura, pero sobre todo llama la atención el cuidado y el interés que ponen en contabilizar absolutamente todo, ¿no? Son los creadores de la tabla Excel, sin duda alguna, ¿no? Como algunos papiros demuestran. Bueno, este es el granero, como sería un granero en el año 2000 a.C., este sería un pequeño establo con bueyes, ¿no? Este es la carnicería, que estaría junto al establo, ya con algunas piezas secándose en el piso de arriba, y esto sería, digamos, el modelo de una casa de un noble en el año 2000 a.C., ¿no? Parecido casi a una casa romana que luego llega a nosotros a través de la arquitectura musulmana, ¿no? Del Islam, ¿no? Es una casa con un porche de columnas y una pequeña estanque en el centro rodeado de árboles frutales. En esta época, aunque ya desde el Reino Antiguo, pero Montuhotep II, para conquistar el país y derrotar a los reyes de Heracleópolis, empleó en su ejército mercenarios que venían de Nubia, del sur, ¿no? Y testimonio de este empleo de mercenarios nubios en el ejército egipcio son también un conjunto de maquetas que se conservan hoy en el Museo del Cairo. No vienen de la tumba de Mequetra en este caso, son de otra tumba, pero más o menos de la misma época, que muestran cómo sería este conjunto de mercenarios nubios que ayudarían al rey Montuhotep a conquistar el país, ¿no? Y esto también es interesante porque junto con el término ciudad, que es discutible y matizable, el término capital, que también conviene matizar, a veces se utiliza muy alegremente, también hay que matizar el concepto de etnia, aunque no me voy a meter en eso porque sería ya no una charla, sino un seminario, ¿no? La idea de qué es un egipcio, ¿no? Y cómo se define un egipcio, ¿no? En realidad, egipcio es cualquier súbdito del faraón, desde el punto de vista del faraón, claro, ¿no? Es cualquiera que paga impuestos, es egipcio. Y lo que es muy interesante es también ver cómo las poblaciones marginales, ¿no? Que ven en Egipto digamos, el Estados Unidos de la época actual, ¿no? Las posibilidades de vivir mejor, de enriquecerse, etcétera, pues es a través del ejército cómo las poblaciones nubias encuentran un paso más fácil y se asimilan de forma más eficaz a la sociedad egipcia. Y por eso se emplean como mercenarios y acaban integrándose completamente y diluyéndose completamente en la sociedad egipcia. Bueno, en esta época las armas principales eran los arcos, como estos ejemplos que se conservan en el Museo Metropolitan de unos soldados de Montuhotep con arcos muy muy altos de 1,50 m, flechas de caña con madera de acacia dentro y en muchos casos terminada la punta en un sílex o en un trozo de metal. Y en nuestro proyecto Yehuti de esta época tuvimos la suerte de hallar intacto un enterramiento de lo que podría haber sido un mercenario nubio de época de Montuhotep. Esta es la colina de Drabu el Naga, que se levanta al norte de Deir el-Bahari. Este es el valle de Deir el-Bahari, que comunica el templo de Montuhotep y también el de Hatshepsut con el Nilo, ¿no? Y al norte se eleva esta pequeña colina que se conoce hoy con Drabu el Naga. Ahí llevamos nosotros ya 12 años excavando y tuvimos la suerte que excavando debajo de la entrada a la tumba de Yehuti, que es nuestro protagonista, Yehuti es de época de Hatshepsut, del año de 1470 a.C., excavando debajo del patio de entrada a la tumba de Yehuti, ¿no? Justo en ese área, encontramos un enterramiento intacto de la época de Montuhotep, que había sido empujado dentro de una oquedad rocosa, ¿no? Y semi-enterrado. Lo interesante es que a pesar de este enterramiento un tanto rústico, ¿no? Y de que el lugar ha sufrido corrientes de agua en distintos momentos, se conservan junto a la cabeza del ataúd un conjunto de flechas de caña que todavía mantienen las plumas en su parte de atrás. Es llamativo que a pesar del agua se hayan conservado. Y es también llamativo que, como veis, las flechas se han depositado intencionadamente junto a la cabeza y después de que el lugar se haya rellenado de tierra, y las flechas se han partido intencionadamente,
para que no pudieran dañar al difunto por arte de magia. Como decimos nosotros que las armas las carga el diablo, los egipcios también tenían esa idea, y por si acaso al propietario de este ataúd se le quiere enterrar con sus flechas, porque es un arquero, ahora lo veremos, pero por si acaso se le parten las flechas. Bueno, seguimos excavando el enterramiento, es un ataúd espectacular, pintado de rojo, con los jeroglíficos pintados en policromía, de un estilo naif muy llamativo, típico de esta época, ¿no? Y en el interior se conservaba la momia intacta del personaje, que por las inscripciones de fuera sabemos que se llamaba Iker, el excelente, ¿no? Y dentro del ataúd se ha colocado el cuerpo de costado, mirando hacia la salida del sol, es decir, hacia la orilla oriental, y sobre el sudario de la momia se han colocado 3 bastones de mando y 4 arcos, que todavía conservan el nudo de la tripa que habría actuado de tensor. Este sería un poco la reproducción, perdonad que el fondo blanco se quema un poco, sería la reproducción un poco del conjunto del enterramiento, ¿no? Analizando luego la estructura ósea del individuo, sabemos que es de tipo negroide, y por eso lo asociaba a la maqueta de guerreros nubios que os he enseñado anteriormente. Este es uno de los pocos enterramientos intactos de la dinastía XI y el tránsito a la dinastía XII con Montuhotep. Bueno, Montuhotep, el primer rey tebano, funda la capital en Tebas, pero poco tiempo después los monarcas deciden, para estar un poco más compensados desde el punto de vista espacial, llevar la capital a un lugar que se llama Lahun, también junto al Fayum, digamos, para poder controlar tanto el sur como el norte. Y allí residen los reyes durante poco tiempo. Y tal vez porque residen durante poco tiempo y la capital se abandona pronto, es por primera vez donde conservamos una planimetría más completa de lo que habría sido el asentamiento de la capital, entre comillas, ¿no? Este es, digamos, un esquema para que os deis cuenta de la complejidad, ¿no?, de lo que sería un barrio de trabajadores de la capital en Lahun. Este es un lugar también lo excavó Petrie en el siglo XIX, y es un lugar también muy importante porque aquí se encontraron muchísimos papiros de tipo administrativo que nos ayudan a entender un poco mejor la administración la administración real y cómo funcionaba la corte. En esta época es interesante también creo que merece la pena insistir en que Egipto, a pesar de las murallas que levanta en sus fronteras, es inevitablemente permeable tanto a los nubios, que entran como mercenarios, como a los habitantes de Siria-Palestina, ¿no?, que atraviesan el delta oriental. Sabemos por distintos textos, entre otras cosas por textos literarios como la historia de Sinué, que en el delta oriental los faraones levantaron una cadena de fortalezas que llamaban las murallas del príncipe, pero que a pesar de que trataban de controlar el flujo de personal, pues era fácil colarse entre una muralla y otra. De hecho, Sinué, que es un fugitivo, consigue colarse entre la vigilancia. También pasa en sentido contrario. Los habitantes de Siria-Palestina entran a través del delta oriental al Valle del Nilo, unos de forma legal y otros de forma ilegal. No hay nada nuevo en este sentido, ¿no? Esta es una representación en una tumba de un personaje llamado Hnumhotep en Beni Hassan, que representa la llegada de 37 personajes de Siria-Palestina, que los egipcios denominan Aamu, y este término lo veremos luego, ¿no? Son habitantes de Siria-Palestina, esta vez vienen con pasaporte, son emigrantes legales, ¿no?, y que vienen a comerciar, en este caso con kojol, para pintura de ojos, etc., ¿no? Y este es el jefe de todos, el Hekahasut, que es Abishai, ¿no?, que viene con sus galas de palestino, ¿no?, seguido de sus mujeres y sus chicos. Esto es interesante también porque con el paso del tiempo va a ocurrir algo, digamos, inconcebible desde el punto de vista egipcio, y es que se va a coronar rey de Egipto un personaje de origen palestino, ¿no?, y fijará su capital en un lugar que se llama Hudwaret en egipcio, nosotros conocemos por Avaris,
y desde el punto de vista arqueológico actualmente se conoce como Tel el Daba, ¿no? Y ahí se fija la nueva capital en el segundo periodo intermedio, ¿no? Entre el año 1750 y 1550, gobiernan los faraones desde el delta oriental y, como digo, son de origen sirio-palestino. Este es un yacimiento espectacular que conocemos muy bien gracias a la pericia arqueológica del Instituto Austriaco de Arqueología, que lleva muchos años excavando allí. La excavación es muy complicada porque excavan en barro y en un contexto de barro tienen que saber diferenciar las estructuras de adobe con las que estaban hechas las casas. Aún así, yo he tenido la suerte de poderles presenciar en directo cómo excavan y es realmente algo espectacular, con un mérito tremendo. Gracias a sus trabajos podemos reconstruir bastante bien la planimetría de la ciudad de Avaris, que gobernaban estos personajes de origen sirio-palestino. Avaris es también peculiar porque, siendo de origen sirio-palestino, ellos mantienen un comercio, un contacto muy intenso con todos los gobernantes de la costa levantina, de Siria-Palestina, también de Chipre, de Creta, y luego es muy curioso que por la ruta de los oasis se comercian también con los nubios, ¿no? Saltándose a los tebanos, ¿no? Ellos sabían que el tránsito por esta zona del Nilo era complicado para ellos, siendo del delta, y lo que hacen es saltárselo por la ruta de los oasis. Y así Avaris es una ciudad realmente importante para entender el comercio y las relaciones internacionales en esta época. Esto le dejaba a Tebas fuera de juego, ¿no? Y esto es lo que hace que, llegado un momento, un líder tebano, igual que lo hizo Montuhotep en el año 2000 a.C., un líder tebano decide emprender una guerra contra el norte para hacer valer, digamos, sus derechos, sus ambiciones, etc., ¿no? Y eso es lo que comienzan a hacer los tebanos en el siglo XVII a.C. Los primeros de ellos que conocemos no tuvieron mucho éxito. Uno de ellos fue un tal Seqenen-Ra, que empezó, digamos, la guerra de reconquista, ¿no? Y no le fue muy bien, como su momia claramente muestra, ¿no? Con golpes de hacha en distintas partes de su cráneo. Otro personaje que, a pesar de mandar escribir inscripciones muy espectaculares, tampoco le fue muy bien, fue Kamose. Kamose es un líder tebano que de nuevo continúa la política de Seqenen-Ra, viaja hacia el norte tratando de imponer su autoridad, pero llega a las puertas de Avaris, pero no consigue conquistar la ciudad de Avaris. Aún así, manda a inscribir una gran inscripción, de hecho lo hace por cuatriplicado, ¿no? Donde va relatando toda su marcha hacia el norte y cómo llega a las murallas. Su ataúd se encuentra hoy en el Museo del Cairo y fue hallado en Drabu el Naga, muy cerquita de donde nosotros estamos excavando. También en Drabu el Naga se enterraron personajes, reyes, líderes de Tebas antes de conquistar el país, como este caso Nebjeperra Intef, cuya pirámide ha descubierto el Instituto Arqueológico Alemán muy cerquita de nosotros. El ataúd se encuentra hoy en el Museo Británico. Estos dos Intef, cuyo ataúd también se encuentra hoy en el Louvre y fueron hallados en Drabu el Naga. E incluso la reina Ahotep, cuyo ataúd se encuentra en el Museo del Cairo, también fue hallado en Drabu el Naga. Estos son, digamos, parte de la familia real de los líderes tebanos que luchan por reconquistar el país desde el sur. Todos estos ataúdes, aunque no se sabe exactamente dónde se hallaron, provienen de la zona norte de Drabu el Naga, justo lo que tenéis marcado en ese rectángulo amarillo, como veis, muy cerquita de nuestro proyecto. Hace unos años nosotros empezamos a excavar al lado de la tumba de Yehuti, en lo que denominamos el sector 10, y de esta misma época estamos hallando miembros de la familia real de estos personajes, ¿no? El año pasado, o este año, que bueno, ya es el año pasado, encontramos este ataúd de un niño de unos 4 o 5 años de edad, que debió vivir en torno al año 1600 a.C., Encontramos también figurillas de madera de un tal Ahmose Sapair, que sabemos que fue un príncipe importante dentro de la familia real de esta misma época,
y también hallamos 3 inscripciones de otro príncipe llamado Intefmose, del cual se sabía bien poco hasta nuestras excavaciones. Es decir, que nosotros también estamos, si con Iker y añadimos nuestro pequeño granito de arena al conocimiento de la época de Montuhotep II, con la excavación del sector 10 contribuimos un poquito al conocimiento de estos líderes tebanos, de la familia de estos líderes tebanos que luchan por imponerse contra los del norte. Además de esta familia real, tenemos también digamos, objetos del ajuar funerario de personajes importantes, como este conjunto de figurillas funerarias, en este caso de barro, del portavoz de Negen, que es un lugar del Kab, al sur de Tebas, llamado Ahmose. De esta misma localidad del Kab, de donde provenía Ahmose, tenemos esta tumba de un general almirante llamado Ahmose, hijo de Ebana, que en su inscripción nos narra pormenorizadamente cómo él participa en la guerra de reconquista y cómo consigue, ya por fin, conquistar a Avaris con el rey Ahmose. ¿No? Este es el Ahmose, hijo de Ebana, que acompañando a Kamose, acompañando a otros líderes, con Ahmose consigue conquistar la ciudad de Avaris, por fin. Y esa conquista llevó, como pasó con Montuhotep años antes, a desplazar la capital de nuevo a la ciudad de Tebas. Y con ello comienza el Reino Nuevo en el año 1550 aproximadamente. De esta época también, nuestro pequeño proyecto tiene un documento importante, que es la tumba de Geri, el vecino de Yehuti. Geri vivió en torno al año 1520, muy probablemente cuando Tebas comienza a ser de nuevo capital de Egipto, ¿no? Y en su tumba, estas son las tumbas que nosotros estamos trabajando, su tumba es muy sencillita, las paredes del pasillo están decoradas en relieve y en una escena se representa el féretro de Geri siendo transportado de un lado a otro del Nilo, y lo que a nosotros más nos interesa es que en un banquete familiar se representan a 2 hermanos de Geri, y los 2 hermanos se llaman igual que el monarca que reconquista Egipto para los tebanos. Los 2 hermanos se llaman Ahmose, como el rey, ¿no? Ahí viene su hermano Ahmose. Pero lo que a nosotros más nos interesa es que su otro hermano, que también se llama Ahmose, para diferenciarse de su hermano mayor, recibe un apodo, y en este caso su apodo, Aamu, como Abishai habíamos visto antes, el semita, ¿no? Es decir, muy probablemente un hermano de Geri participa en la guerra contra los habitantes de Avaris, contra los reyes del delta, que los del sur identifican como semitas y por tanto les desprecian. Años después, cuando Tebas pasa a ser capital de Egipto nuevamente en el año 1550, unos años después, un personaje crucial para la historia de Egipto y para entender Tebas, ¿no?, hasta casi nuestros días, como veremos al final de la charla, es una mujer, la reina Hatshepsut. Ya habíamos mencionado rápidamente antes que Hatshepsut, para unirse al rey legendario tebano por excelencia, levanta su templo funerario junto a él, ¿no?, en Deir el-Bahari. Este es el templo de la reina Hatshepsut en el farallón de la necrópolis. Ya habíamos visto antes cómo la planta de los 2 templos se asemeja mucho, ¿no?, y cómo uno al lado del otro están encarando el valle. Siento que se vea un poquito mal estas. Esto es una recreación de lo que sería Tebas en el año 1150 a.C., un poco después que la reina Hatshepsut, pero para nuestros efectos funciona, ¿no? Lo que hace Hatshepsut es unirse a Montuhotep en Deir el-Bahari y convertir Deir el-Bahari en el centro del culto a los difuntos, ¿no? Teniendo la tumba de Montuhotep y teniendo su propio templo funerario en Deir el-Bahari, es el lugar, digamos, idóneo para llevar a cabo todo lo que tenga que ver con el culto a los difuntos. Y estando enfrente de la ciudad donde estaría el asentamiento de Tebas, lo que hace la reina Hatshepsut es impulsar el pequeñito templo del dios Amón que estaba en la ciudad. Hasta estos momentos, incluso en época de Montuhotep, hay que imaginarse Tebas como un pequeño pueblo, con muy poca importancia.
Y el templo de Amón era también muy poco importante. De hecho, el templo principal en aquella época era el templo de otro dios que se llama Montu, que está un poco más al sur. La reina Hatshepsut lo que hace es este pequeño templito dedicado a un dios local, que es el dios Amón, decide irlo creciendo y asociarlo a su templo funerario. Y unir, como habíamos visto en Heliópolis, lo que son las tumbas, los templos funerarios, con el templo a la divinidad principal del lugar. Hacer un salto de un lado a otro del Nilo. Y ese salto, digamos, ella lo materializa impulsando una pequeña fiesta que ya había, pero que ella le da mucha más importancia, que es lo que se denomina la Bella Fiesta del Valle, durante la cual se saca una estatua del dios Amón, se le lleva en volandas, como nuestra Semana Santa, en un paso, se le hace cruzar el Nilo y se le hace visitar la zona de Deir el-Bahari. Con esta procesión anual, digamos, se une el carácter funerario de Deir el-Bahari y el carácter de culto a la divinidad local del dios Amón. Para llevar a cabo estas procesiones se levantan, digamos, pequeñas capillas de descanso, donde durante la procesión se dejaría, digamos, la estatua de la divinidad, pero siempre protegida, ¿no?, y envuelta en lo sagrado, que es esta capilla que se denomina la capilla roja de Hatshepsut, que para nosotros es especialmente interesante porque los relieves que la decoran nos describen paso a paso cómo era esa procesión. Y aquí vemos, por ejemplo, a la reina Hatshepsut, que está haciendo unas ofrendas al sagrario que estaría encima de un altar. Este es el altar, ¿no? Sobre el altar hay una barca y sobre la barca el sagrario. Como todo el transporte se hace en el Nilo en barca, los egipcios siempre que mueven algo, aunque sea en volandas, siempre adopta la forma de barca. Entonces el sagrario se coloca sobre una barca, ¿no?, se le hacen las ofrendas y una vez que está todo listo se comienza la procesión. La procesión se lleva en volandas, como os decía antes, como un paso de Semana Santa, ¿no?, por distintos oficiantes relacionados con el templo, y cuando hay que pasar el Nilo, también, ni corta ni perezosa, la reina Hatshepsut, acompañada de su hijastro Tutmosis III, pues coge el remo y atraviesan el Nilo. Si Hatshepsut, digamos, concibe la geografía de Tebas como uniendo una orilla con otra, con esta procesión, y uniendo Karnak con Deir el-Bahari, todavía va un poco más, y decide impulsar otro pequeño templito, en este caso al sur, unos 3 kilómetros al sur de Karnak, ¿no?, y comienza a desarrollar un pequeño templito que probablemente habría antes, le da más importancia y desarrolla el templo de Luxor. Y de nuevo, para materializar la relación entre uno y otro templo, desarrolla una procesión, una fiesta, que en este caso se llama la fiesta Opet, ¿no?, durante la cual el dios Amón sale de nuevo de su habitáculo y va a visitar a una encarnación de sí mismo, que es Amón-Min, que supuestamente le va a cargar las pilas. La idea es que una vez al año, Amón, ya cansado, ¿no?, viaja a Luxor, donde está Amón-Min, que le recarga la energía y para poder marchar al año siguiente. Y con esta procesión, Hatshepsut hace una cosa también peculiar, y es que rompe el eje central del templo. Normalmente los templos egipcios tienen un solo eje, que vas desde el exterior hasta el Sancta Sanctorum, y ahí se acaba la historia. Pero con motivo de esta procesión, Hatshepsut rompe y crea un eje perpendicular al principal en el templo de Karnak. No, este es digamos, perdonad que se vea un poco quemado, este es lo que sería el templo de Karnak, ¿no? Este es el eje central, ¿no?, hacia el Sancta Sanctorum, que estaría en el centro, y para conectar Karnak con Luxor, con el templo de Luxor, se crea el eje perpendicular. Y ese, digamos, nuevo eje se documenta con un pilono, ¿no?, las puertas del templo, pero en la vía secundaria, ¿no? Este es uno de los pilonos de Karnak mirando hacia Luxor, ¿no? Este es uno de los detalles del pilono que supuestamente empezaría Hatshepsut, aunque termina luego Amenhotep II, ¿no? Y una vez llegado al templo de Luxor,
¿no? Como os decía, Hatshepsut impulsa el templo de Luxor. Por desgracia, la mayoría de sus construcciones luego se desmantelaron y los bloques se reutilizaron, ¿no? Y de hecho lo que nos queda de las construcciones de Hatshepsut en Luxor en realidad están empleadas en construcciones posteriores, como este dintel que por el estilo, etcétera, estamos seguros que pertenece a Hatshepsut y que ha sido reutilizada en un pequeño santuario construido años después por Ramsés II. Bueno, Hatshepsut, o algún miembro de su corte, tal vez Senenmut, tal vez Yehuti, digamos, se complica todavía más un poco, ¿no? Y esto es muy bonito también ver cómo los egipcios son capaces de percibir el espacio en grandes dimensiones, ¿no? Y lo que hace Hatshepsut, no satisfecha con eso, es de nuevo una nueva procesión para sacar la estatua del dios Amón Min de Luxor a visitar a una pequeña capilla que había al otro lado, que es en el templo que conocemos como Medinet Habu. Es decir, como veis, en la orilla este y oeste se comunican entre sí con las procesiones religiosas que de alguna forma orquestan el espacio. El templo de Medinet Habu se conoce hoy principalmente porque es el templo funerario de Ramsés III, ¿no? Pero en realidad el origen del lugar es un pequeño santuario que impulsa Hatshepsut y luego Tutmosis III y acaba siendo ampliado en época tolemaica, que es el templo de Amón. Y aquí hay unas pequeñas capillas que ahora está restaurando la Universidad de Chicago, que conservan la policromía de una forma excepcional y que de alguna forma testimonian el papel de Hatshepsut en toda esta organización espacial. Este es el pequeño templo de Amón de época de Hatshepsut. Centrándonos ahora un poco en Tebas, lo que más sobresale del papel de Hatshepsut en la construcción del templo de Tebas son los obeliscos, sin duda alguna. Ella, de hecho, levanta 3 pares de obeliscos, ¿no? Bueno, en su época se puede decir que se levantan 3 pares de obeliscos. Este es uno de ellos que se levanta y que, como veis, es espectacular, de una sola pieza de granito, inscrito de arriba a abajo. Tenía su pareja. Acordaos que solo hay un obelisco único que está en Heliópolis, los demás siempre se levantan por parejas. Uno de ellos está roto en pedazos y caído, y esto es lo que sería en la parte de arriba, el pináculo de uno de del obelisco caído de Hatshepsut, que representa arriba del todo la coronación de la reina por el dios Amón-Ra. Fijaros el detalle, a pesar de que desde abajo apenas se vería, el detalle de la talla del relieve, ¿no? Este es un retrato de la reina Hatshepsut. Pues bien, Yehuti sabemos que fue un oficial de la época de Hatshepsut y que era el encargado de manejar los metales preciosos, es decir, de recaudar los impuestos, ¿no?, en forma de metales preciosos, maderas exóticas, joyas, etcétera, de los distintos vasallos locales y extranjeros, y de alguna forma redirigir esos metales para la decoración de los templos. Y en su monumento funerario, esta es la entrada al templo, a su templo funerario. Esto es como se vería en una fotografía en 1909, con la fachada al aire libre. En uno de los lados de la fachada, Yehuti hace grabar una inscripción biográfica, donde cuenta pormenorizadamente todo lo que él ha hecho al servicio de la reina Hatshepsut. Y entre otras cosas, lo que él indica es que él es el que se encarga de cubrir con electro los obeliscos que la reina levanta en Karnak. Es decir, aquí, de nuevo, nuestro proyecto tiene la suerte de poder aportar información a este otro gran momento de la historia de Tebas, ¿no? La reina Hatshepsut levantó importantes construcciones en Karnak, pero por desgracia, igual que os he mencionado antes que ocurrió en el templo de Luxor, en el templo de Karnak la mayoría de sus construcciones se desmantelaron. E incluso su sucesor, su hijastro Tutmosis III, al final de su reinado, decide emprender una damnatio memoriae, es decir, va borrando sistemáticamente el nombre y la figura de la reina Hatshepsut que le precedió en el trono, de tal forma que nos queda relativamente poco de Hatshepsut en Karnak, los obeliscos y esta pequeña capilla, que es una maravilla, pero es pequeña para todo lo que ella construyó. Y este es su hijastro, Tutmosis III, en una estatua estupendísima hoy en el Museo de Luxor,
¿no? Y esto es un ejemplo, ¿no? La capilla de Hatshepsut que desmantela estaría justo aquí, y él la desmantela en parte para hacer una nueva construcción y grabar sus hazañas en Siria-Palestina, etc. No me voy a detener en ello. Esta imagen sí me interesaba mostrarosla para comunicaros, expresaros la importancia de las puertas en época antigua, pero que también llega hasta nuestros días, ¿no? Los egipcios lo tenían bien claro, lo más importante de una construcción es la puerta. Se podían hacer una construcción en adobe, pero la puerta siempre iría en piedra. Y si la construcción se hace en piedra caliza, como es el caso del templo de Karnak, el dintel y las jambas tienden a hacerse con una piedra más noble, más valiosa, más resistente, como es el granito en este caso. Y así Tutmosis III, cuando rehace este espacio, ¿no? Las paredes las hace de piedra caliza, pero el dintel en las jambas las hace de granito. Y tanto son importantes las puertas que en los templos egipcios reciben nombres. Y cada puerta, la mayoría de las veces, cuando se conserva la inscripción, va acompañada de su nombre, ¿no? Esta es una de las jambas, ¿no? Y aquí la inscripción nos dice puerta, ¿no? Seba de Menjeperra, y la puerta se llama Amón Werbau, Amón el Grande en poderes. Esta es la otra jamba, ¿no? Con el detalle de Amón besando al faraón Tutmosis III y el nombre de la puerta debajo. Igual que utilizábamos las maquetas de Mequetrra para saber un poco cómo era la ciudad, la vida, las casas en época de Montuhotep, en el año 2000 a.C., las tumbas de los cortesanos de la época, ¿no? del siglo XVI, del siglo XV, sobre todo, las tumbas de los particulares son una buena fuente para conocer los detalles de la vida cotidiana y de la organización del espacio y la vida en la ciudad. Los egipcios daban muchísima importancia a las huertas o a los jardines, ¿no? Y concebían siempre el espacio, como veíamos en la maqueta de Mequetrra, con una pequeña alberca en el centro y los árboles frutales alrededor. Digamos que la vida familiar y la actividad económica estaba centrada en torno a estos espacios verdes, la mayoría de ellos amurallados o con una cerca. Esta es la puerta, ¿no? Que daría paso a la finca, ¿no? Fijaros que en realidad la muralla o la pequeña valla que tendría este espacio es insignificante, pero la puerta es lo que el artista tiene claro que tiene que reflejar. A través de otras tumbas también conocemos toda la actividad económica en los talleres, unos talleres asociados al templo y otros asociados a la administración real directamente. En la tumba de Rejmirra, por ejemplo, tenemos estos detalles, por ejemplo, en este caso, de elaboración de adobes, ¿no? Y ahí están fundiendo metal para hacer distintos objetos, etc. La tumba de Rejmirra es un documento fantástico para conocer cómo se hacían tanto las esculturas en piedra, los objetos de madera, los adobes, etc., ¿no? O este otro caso en la tumba de Najmin, que nos hace una pequeña planimetría muy esquemática de cómo sería su casa, ¿no? Con la avenida central, las columnas que veíamos también en la maqueta de Mequetrra años antes, ¿no? Y los pequeños árboles refrescando el espacio de la casa, ¿no? Este es un caso fantástico, ¿no? Donde además de la actividad económica, de recuento de ganado, elaboración de vino y embotellado de vino en las grandes vasijas, tenemos una fantástica representación de una casa de la época. Este es el detalle de la casa, ¿no? Lo que aparece arriba, en esos grandes triángulos, en realidad son como los velux, ¿no? Son ventanas que se abren en el techo para airear la habitación. Y este otro detalle fantástico, una casa ya de varios pisos, ¿no? De Yehutinefer, unos años después que los casos anteriores. Este es el dibujo que no se ve muy bien. O este otro caso, este es un supervisor del tesoro que representa en su tumba toda la actividad relacionada con la elaboración de telas, ¿no? Aquí están pesando las distintas telas en forma de bolsa, en forma de lienzos, ¿no? Y el espacio, como veis, de forma esquemática, reflejado la división del espacio en habitaciones.
El asentamiento de Tebas, como habría ocurrido en época de Montuhotep, estaría en la orilla oriental. Si bien la necrópolis está en la orilla occidental por donde se pone el sol, debemos de imaginar que el asentamiento, tanto en el año 2000 como ahora en el año 1500 en adelante, tiene lugar en esta orilla. Y la ciudad crece alrededor de los templos, porque los templos, además de centros religiosos, son centros económicos de redistribución de bienes. En el templo hay almacenes donde se guardan los impuestos recolectados y desde donde se redistribuyen a los distintos oligarcas, que a su vez lo distribuyen entre sus dependientes, etc. De tal forma que las ciudades, igual que en época medieval, van desarrollándose y creciendo en torno a los templos. Por un lado Karnak, sobre todo, y en menor medida también Luxor. El problema que tenemos con el caso de Tebas es que, como veremos al final de la charla, la ciudad siguió siendo habitada hasta nuestros días, de tal forma que, de nuevo, tenemos poca información sobre el asentamiento en esta época, porque lo tenemos debajo de la ciudad moderna, ¿no? Y es gracias a las representaciones iconográficas como podemos obtener esa información, digamos, más de vida cotidiana. En cuanto al palacio, los reyes de esta época probablemente levantaron sus palacios en adobe muy cerca del templo de Karnak, pero tampoco nos ha llegado testimonio arqueológico de ellos claramente. Sin embargo, el rey Amenhotep III, por razones que se nos escapan, decidió mudarse y llevarse su residencia a la otra orilla, cosa que era anormal, ¿no? A la orilla de los muertos, a la orilla occidental, y construyó un palacio de nueva planta en un lugar que se conoce hoy como Malkata. ¿Por qué Amenhotep III decide mudarse a la otra orilla? Como digo, no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que es interesante es que en esta época, a través de los textos, sabemos que había peste, que los egipcios la denominan la enfermedad cananea, siempre echándole las culpas a los vecinos, ¿no? Y en esta época también Tebas se llena de estatuas de la diosa leona, la diosa Sahmet, que entre otras cosas tiene la cualidad de proteger de las enfermedades y de las guerra también, pero sobre todo de las enfermedades. Tal vez con esta documentación sobre la enfermedad cananea y las estatuas Sahmet podamos deducir, aunque solo es una hipótesis, que lo que hace Amenhotep III es huir de la ciudad maloliente, ¿no? Y llevarse su palacio a un lugar deshabitado para tener más opciones a sobrevivir. La ciudad de Malkata, a pesar de que se levanta en un lugar, digamos, no habitado antes ni habitado después, y en el desierto, se conserva, pero de forma muy leve. Tan solo los cimientos del palacio, lo que sería el palacio, que es este, y luego un lago artificial que construyó, que se llama Birket Habu, ¿no? Y podemos de alguna forma reconstruir lo que sería la planimetría del palacio de Amenhotep III, pero como veis apenas queda nada en superficie. La planimetría, aunque se vea mal el plano, la planimetría nos indica que es una estructura palacial compleja, con muchas dependencias, muchos almacenes, talleres, y donde también hay algún templo, se junta la administración real con la religiosa, pero no me voy a detener en ello. En superficie, como os decía, no queda gran cosa, tan solo las plantas de la base de las estructuras de adobe y los túmulos de tierra como consecuencia de la construcción del lago artificial. Después de Amenhotep III le sucede un faraón muy dramático, Amenhotep IV, que se cambia el nombre a Akenatón, en torno al año a mediados del siglo XIV a.C. Y este Akenatón todavía va más allá. No le parece suficiente con trasladar la capital al otro lado del Nilo, sino que se la lleva a un lugar de nueva planta, pero bien lejos, en Amarna, es decir, en medio de lo que se dice en inglés in the middle of nowhere, pues eso es Amarna. Y intencionadamente es así, ¿no? Busca un lugar donde no hubiera habido nunca nada, donde no le deba nada a nadie, ni nadie le pueda acusar de usurpación, y allí instala su nueva capital. Lo interesante de esta nueva capital, que pasa un poco como en el palacio de Malkata Amenhotep III, al ser una capital que solo pervive 17 años, donde no había nada antes ni hubo nada después, se conserva relativamente bien y se conoce bien la planimetría de la ciudad. Y lo que es interesante es ver que aquí también el espacio se organiza en las dos orillas, ¿no?
Y el espacio en este caso se delimita por estelas de frontera, que son lo que tenéis señalado en los círculos, que delimitan perfectamente el territorio de la ciudad, con grandes estelas de frontera, y a pesar de que toda la ciudad, e incluso en este caso las tumbas, por razones religiosas que no voy a entrar ahora, las tumbas se construyen también en esta orilla, la ciudad coge las dos orillas, ¿no? Jugando de nuevo como pasaba en Tebas con uno y otro lado del Nilo. La planimetría también se conoce, como digo, muy bien, además lo ha excavado uno de los mejores arqueólogos que ha dado la arqueología, que es Barry Kemp, de la Universidad de Cambridge, que es un fantástico arqueólogo, lleva muchos años trabajando ahí y ha podido recomponer toda la planimetría de la ciudad, todavía más compleja de lo que sabemos a través de Malcata, con distintos palacios, templos, zonas de talleres, de habitación, etc. ¿Por qué traigo a Amarna a colación? Porque, digamos, Akenatón, aunque funda la capital de nueva planta, en realidad lo que está imitando es Tebas. Y si queremos saber cómo podría haber sido Tebas en aquella época, Amarna puede servirnos de buen ejemplo, ¿no? De nuevo pasa como Malcata, apenas queda nada en superficie. Esto es una imagen de la llanura de Amarna, con una estupenda moto egipcia que da ganas de montar, ¿no? Este es desde las colinas, la planicie gigantesca, nos tenemos que imaginar a Akenatón y a Nefertiti corriendo en carro de un lado a otro por esta llanura, ¿no? Y esto es lo que queda de una de las estelas de frontera marcando el territorio, con las estatuas de Akenatón y Nefertiti y un texto grabado en la roca, ¿no? Donde queda constancia de que nadie poseía ese territorio, que Akenatón lo coge como primer ocupante y que la ciudad está dedicada al dios Atón. Bueno, a través de las tumbas de Amarna, aunque quedaron luego sin ocupar, porque la capital solo duró 10 años y al final los cortesanos acabaron volviendo a Tebas, pero la decoración que ya empezó a decorar las paredes interiores de las tumbas de la época, a través de esta decoración también sabemos cómo sería la ciudad, como este es el caso de la tumba de Merirra, donde reproduce digamos, de una forma esquemática, cómo sería el palacio del rey Akenatón, ¿no? Tan solo quedan 2 columnas en pie, pero restos de casas, por ejemplo, esto es el resto de una de las casas, ¿no? Que puede, esto es a través de las plantas excavadas por los arqueólogos, se pueden hacer modelos, reconstruir cómo serían las casas en aquella época y deducir cómo serían las casas en Tebas, ¿no? O esta otra planta, ¿no? Y la recreación de la casa. Luego, además, se conservan todos los talleres de artistas, del artista Yehuti, que hizo el famoso busto de Nefertiti. Se conserva también lo que sería la casa de los archivos, donde se conservan las cartas diplomáticas que cambiaba Akenatón con el rey hitita, el rey de Babilonia, etc. Y, como digo, a pesar de que en superficie se ve poco, es mucha la información que los arqueólogos sacan de ello. Años después, 17 años después, la capital vuelve de nuevo a Tebas y Tebas sigue creciendo, ¿no? Lo que es significativo ya de esta última etapa del Reino Nuevo es que los templos funerarios de los reyes siguen construyéndose junto al de Hatshepsut, tanto Tutmosis III, Tutmosis IV, Amenhotep II, ¿no? Van sucesivamente construyendo sus templos funerales al otro lado y de alguna forma contactan con Karnak. Este, por ejemplo, muy rápidamente, es una imagen del templo funerario de Amenhotep III, ¿no? Que apenas queda nada, solo los 2 grandes colosos de Memnón erguidos, que serían, digamos, los que dieran la bienvenida al palacio funerario y que ahora parece que dan la bienvenida a los visitantes de la necrópolis, ¿no? Son los famosos colosos de Memnón. Años después, otro templo funerario que se conserva relativamente bien es el del famoso Ramsés II, en torno al año 1200 a.C., ¿no? Se levanta justo donde alcanzaba la inundación del Nilo, todo el transporte se hacía por agua, ahí se levanta en zona ya seca, ¿no? Y lo que es interesante de este complejo funerario es que nos sirve para darnos cuenta que los templos son mucho más que templos, incluso los funerarios, y alrededor de lo que sería el recinto sagrado se levantan en adobe toda una serie de almacenes y talleres relacionados con el templo, ¿no? Esta vista aérea, una magnífica fotografía sacada por nuestro fotógrafo Pito Latova desde un globo aerostático, nos muestra la extensión de los almacenes alrededor del recinto funerario de Ramsés II.
¿no? Este es el detalle del templo que están reconstruyendo los franceses, el Instituto francés y el Sénégués en Francia. Y años después, el templo funerario de Ramsés III, que es el que Medinet Habu que mencionamos antes de pasada. Y Medinet Habu es un buen ejemplo también, no solo para mostrar los talleres alrededor del recinto sagrado, sino para darnos cuenta que los templos sí que estaban amurallados. Es decir, las ciudades no se amurallan en su conjunto, pero sí los templos y tal vez los palacios. Pero sobre todo los templos, centros económicos, se rodean de grandes murallas de adobe, ¿no? Este es el templo funerario de Ramsés III. Este sería el templo de Amón que construye Hatshepsut, justo aquí, el pequeñito, y digamos, aprovechando el éxito, la importancia de esa pequeña capilla, Ramsés III levanta aquí su templo funerario y su muralla lo engloba incluso, ¿no? Asegurándose que van a visitarle sí o sí durante años su templo, ¿no? Este es otro detalle del templo de Ramsés III. Y esta es la entrada magnífica al recinto funerario. Un caso peculiar, y con ello ya voy a ir terminando, es que entre el templo funerario de Ramsés III y el templo funerario de Ramsés II se encuentra la pequeña villa de los artesanos que decoraban las tumbas reales del Valle de los Reyes, ¿no? Y esta pequeña, no es una ciudad, es un poblado, sí que se conserva realmente bien y sí que podemos conocer detalles de la vida cotidiana y de la estructura de las casas, ¿no? Esta es la relación entre Deir el-Medina a nuestra derecha, la ciudad de los artesanos, y Ramsés II ahí al fondo, ¿no? Y como veis, esta pequeña villa sí que tenía una muralla porque había que controlar a los trabajadores, sobre todo como los trabajadores trabajaban con herramientas de metal, para que no fueran sisando el metal de las herramientas, se establecían controles en la puerta que pesaban las herramientas para asegurarse que no había habido pérdida del metal que era tan difícil de obtener y tan valioso, ¿no? Entonces, en ese sentido, Deir el-Medina es un poco excepcional. Los asentamientos, como he dicho desde el principio, no estaban vallados, en este caso sí, por razones concretas, ¿no? Pero esto es un caso estupendo para estudiar un asentamiento, ¿no? Aunque no sea extrapolable lo que se aprenda de él, ¿no? Y esto es una recreación de las calles estrechas, con las casas, algunas de 2 alturas, ¿no? Y las ventanas que se abren en los techos para airear las casas, ¿no? Esto es una recreación de lo que podría haber sido una casa, ¿no? Y lo que es también interesante, y de nuevo nos da una oportunidad la arqueología, es que estos trabajadores de Deir el-Medina, que vivían a un lado del farallón, trabajaban en las tumbas de los reyes a otro lado del farallón, y entre medias fueron construyendo un pequeño poblado de descanso, justo arriba de la montaña. Y estas son las casas, digamos, de la estación intermedia de los trabajadores de Deir el-Medina, que vivían a un lado y que trabajaban al otro en el Valle de los Reyes, que quedaría justo aquí a nuestra izquierda. Ahora lo vais a ver mejor, ¿no? Las casas quedan ahí a nuestra derecha, ¿no? Y el Valle de los Reyes justo a este lado. De nuevo, estas casas que se conservan nos permiten conocer algún detalle un poco de la estructura de las casas y de la forma de organizarse los egipcios, ¿no? A medida que fue pasando el tiempo, Karnak fue creciendo, fueron creciendo hacia afuera las puertas, ¿no? De ahí que Karnak tiene un número enorme un gran número digamos, de pilonos y de puertas que van dando acceso al Sancta Sanctorum, con algunas de las estancias con grandes columnas que estarían cubiertas con techos de madera, ¿no? Y el templo, digamos, va creciendo del Sancta Sanctorum hacia afuera, y como veis se van construyendo sucesivas puertas, ¿no? Enfatizando la vía procesional, hasta el punto que incluso la puerta de atrás es importante. Y eso hace mucho tiempo le dediqué yo mucha atención a las puertas de atrás en los templos, porque es la vía de acceso del pueblo a la divinidad, ¿no? Digamos, la vía principal supuestamente está restringida para los sacerdotes y las fiestas oficiales, y el pueblo, cuando quiere dirigirse a la divinidad y quiere estar más cerca de Dios, lo que hace es irse por la puerta de atrás, ¿no? Y de hecho está más cerca del Sancta Sanctorum, y ahí le dirige las oraciones. Y de hecho en esta magnífica puerta, la puerta de atrás del templo de Karnak, tiene un nombre, ¿no? Está dedicada al dios Amón, el que escucha las súplicas, ¿no?
Y es, como digo, incluso la puerta de atrás tiene nombre. Si bien dentro del templo se representa, digamos, el cosmos ordenado, el rey haciendo ofrendas, interactuando con los dioses, como en este caso Ramsés II, ¿no? En las paredes de fuera del templo se representa el caos, o el contacto del mundo ordenado con el caos, y esa es la guerra, ¿no? En las paredes exteriores del templo de Karnak son donde se representan las escenas bélicas del faraón, que es el orden, ¿no? Luchando y derrotando a los enemigos extranjeros, que son el caos. Este es un detalle muy bonito del rey Seti I, que negocia, en este caso no guerrea, sino que negocia con un jefe del Líbano para que le proporcione madera de cedro, con el cual construir o elaborar los estandartes a la entrada del templo de Karnak. Este es el jefe del Líbano, ¿no? Rindiéndole pleitesía al faraón y ofreciéndole madera de cedro. Es decir, que no siempre son escenas violentas, es el contacto del faraón con el extranjero. Junto al templo de Amón en Karnak se levanta el templo de Honsu, que de nuevo sigue la misma estructura, distintas puertas que avanzan hacia el Sancta Sanctorum, hacia la divinidad, ¿no? Y lo mismo ocurre con Luxor. Igual que Karnak con el paso del tiempo va creciendo, el templo de Luxor también crece de dentro hacia afuera, ¿no? Las columnas a nuestra derecha de Amenhotep III, las columnas que levanta Tutankamón y Horemheb, hasta llegar al patio de columnas con estatuas de Ramsés II y los pilonos de Ramsés II, ¿no? Estos son los pilonos y los colosos de Ramsés II. Y en el Sancta Sanctorum, que todavía conserva imágenes de Amenhotep III, imágenes estupendas de Amenhotep III ofreciéndole a la divinidad, junto al gran Amenhotep III, que no podía dejar de estar el gran conquistador de Egipto, el gran Alejandro Magno, que se hace coronar faraón del Alto y del Bajo Egipto, respeta, por supuesto, todos los cultos y religión egipcia, e incluso él se hace máximo oficiante del templo de Luxor. Como aquí aparecen estas imágenes, son Alejandro Magno en el Sancta Sanctorum de Luxor, ¿no? Siendo guiado por el rey Atum, que es el rey del origen, y en este caso haciéndole ofrendas al dios Amón de Tebas. La ciudad, como os decía, la ciudad moderna se levanta justo encima de la ciudad antigua, ¿no? Y enfrente tenemos la necrópolis. Curiosamente, la orilla occidental sigue deshabitada en comparación con la orilla occidental y exactamente igual que en época antigua, ¿no? Y todo el espacio, digamos, todavía ordenado, casi como lo había planeado la reina Hatshepsut en torno al año 1470 a.C. Y con esto termino ya. Muchas gracias.